Muy bien, hola a todos. Mi nombre es Sebastián Echegaray Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre el tema de epiglotitis. Este tema es un tema sencillo y corto, pero es de mucha importancia, ya que tenemos que saber diagnosticarlo a tiempo para evitar las complicaciones y que incluso un niño pueda fallecer. Bueno, vamos a comenzar con epiglotitis aguda, que es también conocida como supraglotitis. Es un proceso inflamatorio principalmente en la epiglotis y en las estructuras adyacentes, en los cartílagos aritenoides, en toda esta zona. Como sabemos, es una zona peligrosa porque es la entrada de aire. Y bueno, va a ser una urgencia que amenaza la vida por obstrucción, por lo que les acabo de mencionar. Es una zona muy delicada y si se obstruye, no vamos a tener la entrada de aire. El principal microorganismo va a ser Haemophilus influenza. Vemos que tiene el tipo A, B, C, D, E y F, pero el encargado de esto va a ser el tipo B. Y vamos a ver que no solamente causa epiglotitis, sino que también tiene complicaciones como meningitis, sepsis, osteomelitis, artritis, neumonía y otitis media. Bueno, aquí en cuanto a su fisiopatología, pues es muy sencilla, realmente es esta inflamación en esta zona que es muy delicada y esta zona al aumentar de volumen va a obstruir la vía aérea y no va a entrar el aire a los pulmones. También la literatura menciona que es importante en los niños, ya que los niños tienen diferencias anatómicas que los adultos. Y las principales que mencionaba era que la epiglotis está más superior y más anterior y es más laxa. ¿Esto qué es lo que va a causar? Que sea más fácil que la epiglotis obstruya toda la vía aérea y que tenga una inflamación mayor. Vamos a hablar de epidemiología. Bueno, vamos a ver que los pacientes que van a estar más expuestos son los que tienen entre 5 meses y 11 años. Vamos a ver que va a ser principalmente en hombres, con una relación 4:1. Va a estar característicamente en regiones no industrializadas y los pacientes que tienen esta patología van a necesitar ser tratados en la unidad de cuidados intensivos. El 68% de los pacientes van a necesitar algún tipo de intervención en la vía aérea y vamos a ver que no hay variación estacional en su incidencia. Vamos a ver que la mortalidad es baja, es de 1% en niños y de 7% en adultos. Vamos a ver que existen otros microorganismos, no solamente Haemophilus, que pueden causar esta patología, como Streptococcus pyogenes, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Cándida, Haemophilus parainfluenza, virus herpes simple tipo 1, virus zoster y parainfluenza, entre otros. Bueno, es importante hablar sobre la vacuna, ya que la vacuna conjugada de Haemophilus influenza tipo B ha otorgado varios cambios en cuanto a la patología de esta enfermedad. Vamos a ver que va a estar presente en la vacuna pentavalente. Como recordamos, la pentavalente va a tener inmunidad contra tosferina, difteria, tétanos, poliomielitis y Haemophilus influenza. Vamos a ver que se van a dar 3 dosis principalmente primero a los 2, luego a los 4 y luego a los 6 meses y se va a dar un refuerzo a los 18 meses. En caso de que el inicio de la vacunación haya sido a los 12 o 14 meses, únicamente se van a necesitar 2 dosis con una diferencia o con un espacio de 60 días entre ellas. Y en caso de que se inicie la vacunación hasta los 15 meses, solamente se va a necesitar de una dosis. Bueno, ¿qué logró esta vacuna o la implementación de esta vacuna? Una disminución del 95% de las infecciones por Haemophilus influenza tipo B y también logró una disminución en la incidencia de casos en niños, pero aumentó la de los adultos. Bueno, hubo un ligero aumento en los casos de adultos y llegó a que la incidencia anual sea de 0.7 casos por cada 100,000 personas. Como vemos, es una cifra muy pequeña a comparación con la que tenía. Y bueno, también se dieron cuenta que la vacuna logró que existan casos de otros microorganismos diferentes a Haemophilus influenza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. El principal factor de riesgo va a ser un niño que no tiene la inmunización, que no fue vacunado. Otro van a ser principalmente los niños de la edad de riesgo que ya habíamos dicho, 5 meses a 11 años, que sea un paciente varón y que tenga alguna de estas 6 cosas que enumeré aquí. La primera es inmunosupresión, la segunda es uso de antibióticos indiscriminado o que use antibióticos recurrentemente.
que tenga alguna enfermedad oncológica, que tenga alguna inmunodeficiencia primaria o adquirida, que tenga algún defecto en la movilidad o motilidad de los neutrófilos o que tenga hipoparatiroidismo. En caso de que los pacientes tengan alguna de estas 6 cosas que mencioné, hay que pensar que los microorganismos encargados de los pacientes inmunocomprometidos van a ser principalmente cándida, herpes zóster y virus zóster y parainfluenza. El cuadro clínico va a ser característico, con un inicio abrupto y rápido, menor a 24 horas. Va a ser una fiebre mayor a 38.3 grados centígrados en el 57% de los pacientes. Va a haber dolor faríngeo intenso e irritable. Menciona que los niños no se van a dejar ni siquiera tocar el cuello. Va a tener una apariencia de toxinfección. Va a haber estridor en el 80% de los pacientes. Una voz apagada o ausente en el 79%. Mencionaban incluso que es como si tuvieras una papa caliente en la boca, dificultad respiratoria en el 80% y tos en el 30%. También nos puede funcionar esta mnemotecnia de las 4 Ds, que la primera es cialorrea en el 38% de los pacientes, disnea, disfagia y disfonía. Y la posición que adoptan los niños es la posición de trípode. Como la podemos ver en la imagen, los niños van a estar hacia adelante, van a elevar el mentón, van a abrir la boca, van a sacar la lengua y van a colocar los brazos hacia atrás. Esta posición lo que busca es que la epiglotis no descanse en la parte posterior, sino que se vaya a la parte anterior y permita la entrada de aire. Bueno, vamos a ir con el diagnóstico. El diagnóstico va a ser clínico principalmente con los datos que ya hemos mencionado, solamente que se mencionaba que para confirmar el diagnóstico se necesita la visualización de la epiglotis edematosa e hiperémica rojo cereza, solamente que pues esto es más difícil porque se va a necesitar una laringoscopía o una nasofibroscopía. Y es muy importante clasificar la gravedad de la obstrucción, ya que clasificando la gravedad de la obstrucción es como vamos a guiar el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, se van a utilizar 2 técnicas para la observación de la epiglotis. La primera es la laringoscopía directa, que se va a utilizar principalmente en la enfermedad grave y cuando la vía aérea está inestable con una obstrucción total. Y la segunda va a ser la nasofibroscopía flexible, que se va a utilizar en los pacientes que tienen una complicación leve o moderada con una obstrucción parcial y nos va a servir también para valorar la progresión del tratamiento y cómo va funcionando. Se utiliza en las primeras 48 horas. Es importante mencionar que la apariencia normal de la faringe no excluye el diagnóstico. Muchas veces los doctores revisan la faringe y dicen, no tiene, no está edematosa, no está hiperémica, entonces no puede ser epiglotitis, y eso es falso, ya que en las primeras horas del padecimiento la epiglotis y la faringe están perfectamente normales. También se puede hacer una citometría hemática y unos cultivos, principalmente para dirigir el tratamiento, pero esto se va a hacer cuando el paciente ya tenga la vía aérea asegurada. Se puede hacer una radiografía lateral en la cual se va a apreciar el signo del pulgar, como el que vemos en la imagen, pero la guía de práctica clínica menciona que es más importante asegurar la vía aérea y hacer todo lo demás antes que tomar una radiografía, ya que su sensibilidad y especificidad no es lo suficiente. Se puede hacer una TAC contrastada a una resonancia magnética en el caso de que no demos con el diagnóstico y se van a buscar complicaciones de epiglotitis o como diagnóstico diferencial para ver qué es lo que está causando la obstrucción. Y bueno, esta es la tabla que nos va a ayudar a clasificar la obstrucción de la vía aérea. Vamos a ver que lo va a clasificar en leve, moderada, grave y muy grave. En la leve vamos a ver que el estado mental del paciente va a estar normal, el estridor no va a estar presente en reposo, la retracción external no va a estar presente o va a estar muy leve, la frecuencia cardíaca va a estar normal, la frecuencia respiratoria va a estar normal, el paciente va a poder hablar, va a poder comer y la saturación de oxígeno va a estar en el 95%, es decir, el paciente va a estar casi normal. En moderado vamos a ver que el estado mental ya va a estar alterado, el paciente va a estar irritable o ansioso y el estridor va a estar audible ya incluso cuando el paciente está en reposo y va a haber ya tiraje intercostal y supraesternal. La frecuencia cardíaca va a comenzar a aumentar y la frecuencia respiratoria ya va a estar alterada porque ya va a haber limitación para hablar y para comer.
y la saturación de oxígeno va a estar entre 92 y 95. En el caso de la grave, ya vemos a un paciente agitado y exhausto, con un estridor intenso. El tiraje intercostal y la dificultad respiratoria ya va a ser aumentada e intensa. El paciente va incluso a comenzar a jadear en busca de aire. La saturación de oxígeno va a ser del 92% para abajo y vamos a comenzar a ver signo de palidez e hipotonía. Y ya en el caso muy grave, que es cuando la vida del paciente ya está bajo riesgo, es que el paciente ya va a estar letárgico y somnoliento, es decir, ya no va a estar luchando, el estridor va a estar persistente todavía, el esfuerzo respiratorio y la frecuencia respiratoria ya van a estar disminuidos. Esto es peligroso porque nos habla de un paro respiratorio y podemos encontrar cianosis también. Vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que va a haber diagnósticos infecciosos y no infecciosos. En cuanto a los infecciosos, vamos a tener la laringotraqueitis, como ya vimos en la exposición de Fausto, traqueitis bacteriana y absceso retrofaringio. En cuanto a los no infecciosos, vamos a ver cuerpo extraño, anafilaxia, daño por inhalación, quemaduras y cáusticos. Entonces es muy importante tener el antecedente del paciente para poder dirigir el diagnóstico. Pero no importa qué diagnóstico tengas, lo más importante siempre va a ser mantener una vía aérea permeable y que el paciente esté estable. Ya después tú irás investigando qué es lo que ocasionó el problema. Y bueno, vamos a comenzar con el tratamiento inicial. Lo más importante es dejar al niño que tome una posición libremente escogida, es decir, si él quiere estar sentado hacia adelante, que él esté sentado hacia adelante, ya que él está en una posición que le permite seguir metiendo aire a sus pulmones. Nunca hay que forzarlo a que se ponga en alguna posición porque puedes colapsar la vía aérea y empeorar la situación. Mencionaba que lo más importante es que esté tranquilo y que esté con sus padres. Nunca hay que separarlo de los padres porque lo podría poner a llorar y esto empeoraría la situación. Y en caso de necesitar ser trasladado dentro del hospital, mencionaba que si el niño es demasiado pequeño, se puede cargar por los padres o llevarlo en la silla de ruedas, etcétera, para que el paciente no haga ningún esfuerzo. Y hay que evitar alterar al niño principalmente con exploración física que sea forzada o ponerle alguna vía venosa, etcétera. Y vamos a ver que los pasos más importantes es tener el diagnóstico y asegurar la vía aérea, es lo primero que debemos hacer. Y en caso de que el paciente esté inestable o grave, hay que asegurar la vía aérea, pero esto ya en unidad de cuidados intensivos con una laringoscopía directa. O si está estable y tiene únicamente una complicación moderada o leve, hay que monitorear al paciente y evaluarlo igual en unidad de cuidados intensivos ya con el nasofibroscopio, que ya les había explicado. Aquí es importante mencionar que para realizar la intubación el paciente ya tiene que estar en unidad de cuidados intensivos y tiene que estar bajo anestesia y tiene que ser realizado por un experto. Aquí les puse una tablita que viene en la guía de práctica clínica que nos habla sobre las indicaciones de intubación y es importante recordarlas. Es una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, una obstrucción de la vía aérea, una fatiga neuromuscular como la que vemos en la clasificación de muy grave, una ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, una inestabilidad hemodinámica o una depresión neurológica, que también es la que vemos en el paciente muy grave, que ya está somnoliento e incluso ya no responde a estímulos. Y es importante tener los datos de paro respiratorio, que es cambio del estado mental, palidez de tegumentos de manera súbita, disminución del esfuerzo respiratorio, disminución de la frecuencia respiratoria y de los sonidos respiratorios y que el estridor siga presente. Es muy importante que siempre y cuando el niño siga teniendo ese esfuerzo respiratorio, no está tan grave. El problema va a ser cuando se canse y ya ese esfuerzo respiratorio vaya disminuyendo porque ahí sí ya le va a dejar de entrar aire al niño. Bueno, en cuanto a la vía aérea, es importante que siempre debe ser realizado por un experto la intubación. En cuanto a expertos, hablamos de anestesiólogos, de pediatras o de intervencionistas pediatras, de intensivistas pediatras. El tubo tiene que ser 0.5 milímetros de diámetro menor al tamaño que requiere el niño. Y el oxígeno es únicamente recomendado en pacientes con una saturación de oxígeno menor a 92 y una dificultad respiratoria grave.
La posición que se les recomienda a estos pacientes es estar en una posición prona con una bolsa mascarilla. Esta posición ayuda a que la epiglotis no se vaya a la parte posterior y obstruya más la vía aérea. El ayuno es recomendado principalmente en los pacientes que están en una clasificación como grave, porque por el riesgo que existe de broncoaspirar y porque ya son incapaces de respirar y de tragar por su propia cuenta. Y vamos a ver que la extubación de estos pacientes se va a lograr a las 24 o 48 horas después de que se inició el tratamiento antibiótico y se trató a los pacientes. Y los criterios para realizar una extubación van a ser principalmente la ausencia de fiebre y que exista fuga en el área alrededor del tubo, lo que quiere decir que ya la inflamación de esa zona ya se dio y entonces ya se puede extubar al paciente. Y bueno, vamos ahora con el tratamiento farmacológico. Aquí es importante recordar que la piedra angular del tratamiento de la epiglotitis es estabilizar la vía aérea, porque si no estabilizas la vía aérea, el paciente se muere. Y bueno, lo importante es estabilizar la vía aérea y iniciar de manera temprana los antibióticos. Los antibióticos se van a dar por 7 a 10 días y la guía de práctica clínica recomienda que utilicemos cefalosporinas de segunda y tercera generación, como las que tenemos aquí, ceftriaxona, que vamos a ver que en lactantes y escolares va a ser de 50 a 75 miligramos kilogramo día, de manera intravenosa, cada 12 a 24 horas. En adolescentes vamos a tener 75 a 100 miligramos kilogramo día, intravenoso igual, cada 12 a 24 horas. En caso de cefotaxima, vamos a ver que en menores de 12 años le vamos a dar de 100 a 200 miligramos kilogramo día, dividido en 3 dosis, es decir, cada 8 horas. Y en mayores de 12 años les vamos a dar 1 a 2 gramos intravenosos cada 6 a 8 horas. Por último, de cefuroxima le podemos dar 100 a 150 miligramos kilogramo día dividido en 3 dosis, es decir, cada 8 horas. En caso de que no tengamos las cefalosporinas, la guía de práctica clínica mencionaba que podíamos usar trimetoprim sulfametoxazol de 8 a 12 miligramos con base en el trimetoprim, y esto por kilogramo día dividido cada 12 horas. Ok, aquí es importante mencionar que todos los pacientes que hayan tenido contacto con el paciente con epiglotitis deben de recibir una quimioprofilaxis. Va a ser principalmente a los pacientes a los familiares, los que sean de contacto intradomiciliario, los niños menores a 4 años que no estén vacunados o que no tengan el esquema completo, que hayan tenido contacto con el paciente enfermo, toda la familia de un integrante que tenga inmunodeficiencia, principalmente en guarderías o unidades pediátricas, y el medicamento que se va a utilizar va a ser rifampicina, que esta va a erradicar el 95% de hemófilos influenza de la faringe. En menores de un año les vamos a dar 10 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 4 días. En menores de 12 años van a ser 20 miligramos kilogramo día cada 24 horas por 4 días. Y en adultos van a ser 600 miligramos día por 4 días. Y no se recomienda el uso en embarazadas. Todo esto va a ser para evitar que los pacientes que tuvieron contacto con el niño enfermo con epiglotitis tengan complicaciones o padezcan de esta enfermedad. Y vamos a ver que las complicaciones van a ser principalmente otitis, meningitis, celulitis, artritis séptica, choque séptico, propagación de la infección a tejidos profundos del cuello y neumonías asociadas a ventilador. Entonces es muy importante que todos los pasos del tratamiento los hagamos bien y que diagnostiquemos adecuadamente a estos pacientes para que no un niño llegue a tener una neumonía asociada a ventilador o un choque séptico y que llegue incluso a fallecer. Es muy importante que pongamos empeño en diagnosticarlo adecuadamente. Y bueno, el pronóstico vamos a ver que es bueno cuando el diagnóstico es oportuno y a tiempo. Los niños, haz de cuenta que no tuvieron nada, a los 2 o 3 días están como si nada. E incluso los pacientes que tuvieron una intubación y que se pusieron un poco graves, en un par de días vemos que están sin ninguna secuela, están como si nada. El problema o el mal pronóstico va a ser principalmente cuando se retrasa el diagnóstico, ya que esos pacientes el pronóstico sí va a ser muy malo, ya que puede llegar incluso a la muerte del pequeño. Y por último tenemos este esquema o este diagrama de la guía de práctica clínica que nos va a ayudar a dar un adecuado diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.
Vamos a ver que los pacientes que lleguen con fiebre, obstrucción de la vía aérea superior y con sospecha de epiglotitis, hay que saber si es una probable epiglotitis o no. Si no es una probable epiglotitis, hay que buscar los diagnósticos diferenciales. Y si sí lo es, hay que clasificarla. Clasificarla entre si el paciente está estable o no está estable. Si está estable, vamos a ver que de todas formas vamos a ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos, vamos a manipularlo lo menos posible, vamos a permitirle que esté tranquilo y en una posición que él crea adecuada, vamos a iniciarle antibióticos y vamos a seguir evaluando la vía aérea con nasofibroscopía. Y bueno, vamos a ver, en caso de que empeore la vía aérea, tenemos que tratarlo como si fuera una inestable. En caso de que mejore la vía aérea o que no empeore, vamos a buscar los datos de buena respuesta, que en las primeras 48 horas del manejo ya tiene que haber mejoría clínica, ya tiene que haber cedido la dificultad respiratoria y en ese caso vamos a continuar con el manejo en el hospital y vamos a darle quimioprofilaxis a sus familiares o a las personas que tuvieron contacto con él. En caso de que el paciente esté inestable, vamos a ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, vamos a manipularlo lo menos posible, vamos a darle oxígeno en caso de necesitarlo, si tiene una saturación de oxígeno menor a 82, si está cianótico, si tiene dificultad respiratoria, y le vamos a hacer la laringoscopía directa, que es para establecer una vía aérea definitiva y darle un inicio de antibióticos. Una vez que realizamos esto, hay que buscar ahora los datos de buen pronóstico o de buena respuesta y los de mala respuesta. Los de buena respuesta son parecidos a los anteriores, que en las primeras 48 horas haya mejorado clínicamente el paciente, la dificultad respiratoria haya cedido y que en la evaluación con nasofibroscopía se haya visto una mejoría en la zona. Y se tiene que continuar con los antibióticos y darle quimioprofilaxis a sus familiares y a las personas que tuvieron contacto. Los datos de mala respuesta es que a las 48 horas el paciente siga igual o peor, no haya mejorado y que todas las cosas que hayamos hecho no hayan servido, que no hayan mejorado al paciente. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es buscar los diagnósticos diferenciales que podrían ser o realizarle una TAC contrastada o una resonancia magnética para ver si hay alguna complicación o que sea otro diagnóstico. Y muy bien, eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Hasta luego.